vallisoletano de pro, Gustavo Martín Garzo, acaba de publicar en Lumen su novela La carta cerrada, una historia de amor de aquellas familias de la posguerra que podrían ser la mía, la suya, una historia de nuestras madres, de las mujeres de los años 50. Todo esto será en unos instantes. Nuestro invitado de hoy en El Ojo Crítico no para de contar historias. Suele decir que es la única manera de unir mundos y planos aparentemente separados. Los vivos con los muertos, los niños con los adultos, los seres humanos con los animales. Hoy nos presenta La carta cerrada, publicada por Lumen. Y debe ser ya, si no nos equivocamos, la 25ª obra o por ahí. Es vallisoletano y además está encantado de ejercerlo. Las páginas que alumbra en esta entrega y en otras anteriores traslucen una infancia pegada a tierras de campos, posiblemente de la zona más árida de Castilla. Gustavo Martín Garzo es Premio Nacional de Narrativa 1994 por El lenguaje de las fuentes, Premio Miguel Delibes al año siguiente por Marea oculta y Premio Nadal en el 99 por Historia de Marta y Fernando. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2003 por 3 cuentos de hadas. Y si seguimos así, le acabaríamos sacando los colores y agotaríamos el tiempo de la entrevista. Gustavo Martín Garzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, Gustavo, una sorpresilla. ¿Te parece que pongamos sonido a esta historia? Pues me parece una buena idea. Mira, le vamos a pedir a Maya Prieto que le ponga voz a Ana, a la protagonista de La carta cerrada. Y eso me pasaba a mí con tu padre. Terminamos de la peor manera posible, durmiendo en camas separadas, casi sin hablarnos, como dos extraños. Y sin embargo, si pudiéramos retroceder a aquella mañana en que yo estaba en la joyería y él entró casualmente a comprar una medalla, me volvería a enamorar de él. Cuando dos personas se aman, no lo hacen de la misma manera. Siempre hay uno más fuerte y otro más débil. Y el más débil es siempre el que se entrega sin reservas. Ese papel me tocó desempeñarlo a mí y no me arrepiento. Muchas veces, al ver actuar a muchas mujeres, me he preguntado si les interesa de verdad el amor. Llevan a sus amantes o a sus maridos del brazo como si fueran bolsos, solo por lucirse con ellos, pero no quieren saber nada del amor. En cambio hay otras que lo llevan escrito en el rostro. Cuando las veo siempre pienso que terminarán sufriendo, porque a los hombres no les gusta que se les desee. Y yo lo hacía a todas horas, en todas las situaciones, lo que a tu padre acabó sacándole de quicio. Sí, lo que al principio le hacía gracia, que me presentara en la comisaría a buscarle, que me inventara cualquier excusa para llamarle por teléfono al trabajo, que cuando íbamos por la calle solo quisiera ir abrazada a él, terminó por hartarle. Eres una pesada, me decía. No me dejas ni respirar. Por un lado, este libro es una crónica fiel de aquellas familias de posguerra de los años 40-50. Por otro lado, es también un libro de mujeres. Habla de esa generación de madres a las que le tocó vivir la vida que no querían, y con todo y con eso fueron capaces de amar lo que era digno de ser amado. Gustavo, hay algo de homenaje a aquella generación de mujeres, ¿no? Yo creo que sí, que realmente este es un libro dedicado a ellas. Es un poco la generación de mi madre, es decir, de esas mujeres que fueron jóvenes y empezaron a vivir sus historias de amor, pues en torno a los años 40, 45. Y bueno, son unas mujeres que es verdad que tenían muy limitadas sus posibilidades de elección. Prácticamente en ese instante la mujer solamente podía aspirar a ser una buena esposa y una madre, pero, y claro, y esto lógicamente era muy frustrante en el sentido de que ninguna de ellas probablemente vivió la vida que le hubiera gustado vivir. Pero yo no he querido hablar solamente de la frustración, sino, como tú muy bien has dicho, también he querido hablar pues de esos momentos, digamos, radiantes, ¿no? De esa capacidad que en el fondo tenían para vivir.
porque la vida aparece por todos los sitios, incluso en las situaciones más adversas, ¿no? Eso a veces leemos esos relatos de los campos de concentración donde parece que no es posible vivir, que todo es muerte, ¿no? Y sin embargo siempre hay algún momento de júbilo, es decir, un instante en que algo es motivo de alegría, ¿no? Y eso es así, porque la vida aparece de manera inesperada, ¿no? Han pasado pues unos 60 años de aquello, por en medio dictadura, transición, democracia, avances en los derechos de las mujeres, economía de mercado. ¿Qué pensaría, le da uno por pensar mientras pasa estas páginas, una de aquellas mujeres de todo esto? ¿Te imaginas? De lo de ahora. Sí. Bueno, es decir, yo creo que lo aceptaría con naturalidad y a la vez sentiría envidia. Sentiría envidia por no haber nacido en esta época y haber podido disfrutar de la libertad pues que tienen las mujeres de ahora, ¿no? Yo muchas veces a mi madre pues la escucho decir, pues por ejemplo, cuando hablaba con mi hija o con sus amigas, ¿no? Que hay que ver qué suerte tienen, que la hubiera encantado nacer con ellas y poder vivir la vida que ellas tienen, poder viajar, poder elegir sus historias, es decir, poder tener una vida profesional, es decir, bueno, todo lo que la mujer en gran parte ha conseguido en estos últimos años, ¿no? Y ahora te hago el ejercicio contrario. ¿Y qué te gustaría que se llevara una mamá de nuestro tiempo de este libro? Yo creo que al final este libro, claro, es verdad que habla de una época muy concreta, pero más allá de hablar de esa época, de dar testimonio de unas formas de vida, entonces de lo que habla fundamentalmente es de la intimidad de las personas. Y yo creo que en la intimidad, es decir, no hemos cambiado tanto. Es decir, que ese territorio del corazón humano, es decir, sigue siendo el mismo. Es decir, desde hace muchísimo tiempo, o sea, no hay cambio posible, ¿no? Y entonces yo creo que de la misma manera las mujeres de hoy pues se ven enfrentadas pues a los mismos sentimientos de pérdida, es decir, a ese conflicto que siempre existe entre aquello que soñamos y lo que logramos llevar a cabo, entre nuestros deseos y nuestros fracasos. Es decir, en el fondo, al final, la vida siempre es la misma. Fíjate si es más o menos lo mismo, que amor y muerte parecen ya ser dos temas eternos en la literatura. Una vez más nos preguntamos por qué. ¿Acaso puede el amor burlar a la muerte? Bien, yo creo que, en efecto, es decir, el amor y la muerte son los dos materiales con los que se construyen todas las grandes historias. Todas las grandes historias que existen de una manera u otra hablan de esa pareja extraña que además es una pareja, es decir, van unidas las dos. De la misma forma que la vida va unido a la muerte, porque en el hombre todo es contradictorio. Y entonces al lado del dolor está la dicha, al lado de la luz está la oscuridad, al lado del bien está el mal, es decir, al lado del fracaso está el sueño que se realiza, es decir, la vida es así, es un auténtico lío, es pura contradicción, ¿no? Y entonces vivir es aprender a vivir, a tolerar las contradicciones, ¿no? Y sacar partido de ellas, ¿no? Supongo. Los niños son otro de los temas que aparecen en el libro, el dolor también, pero ojo, el dolor no solo como lugar de desolación, sino como punto de encuentro y de memoria, porque en él permanece a veces lo que perdimos, ¿no? Da la sensación de que Ana, la protagonista de la historia, quiere aprender a amar el dolor. ¿Cómo se hace eso? Difícil, es difícil. Pues pero es yo uno creo de los conflictos sí, del libro que... Pero yo creo que es un poco por lo que dices tú, porque en el fondo el dolor guarda la memoria de la vida. Entonces, amar el dolor es no querer renunciar a aquello que en fin, que alguna vez llegaste a vivir. Porque si una pérdida es dolorosa en la medida en que has representado algo para nosotros, si no hubiera representado nada, pues entonces la pérdida sería muy tolerable, ¿no? Es tanto más intolerable cuando representa algo que fue esencial en nuestra propia vida. O sea, de alguna manera el dolor es una paradoja, pero es como que guarda la memoria de la felicidad. Entonces por eso nos duele, porque lo que perdimos nos hizo felices. A esta hora de la tarde estamos charlando con Gustavo Martín Garzo, este amante de los cuentos, de los mitos, del arte del relato. Le encanta unir planos y mundos que la realidad se empeña en separar, como decíamos al principio. Por ejemplo, el mundo de los muertos con los vivos, el de los animales con los seres humanos, los hombres con las mujeres o los niños con los adultos. Gustavo, ¿estamos más conectados todos de lo que nos hacen creer? Yo creo que sí, que en efecto, y una de las funciones, digamos, de la literatura es recordárnoslo. Es decir, la función del mundo del relato, la función de la imaginación, precisamente eso es un poco lo que tú has nombrado, extender puentes, es decir, facilitar la comunicación, ¿no? Es decir,
yo no sé, decir, por ejemplo, esta novela habla de la muerte, es una novela dolorosa en muchos momentos, ¿no? Porque habla de, tal vez, de la experiencia más atroz por la que pueda pasar un ser humano, que es la muerte de un hijo, y de un hijo pequeño, ¿no? Pero claro, la muerte está ahí y siempre ha sido tenida en cuenta por el hombre, pero en nuestra cultura actual, la civilización actual, prácticamente la aparta. No está muy preparada, ¿verdad? La quiere borrar del mapa. Es decir, hace desaparecer a los muertos. Empezamos por los propios cadáveres, es decir, no queremos ni verlos, ¿no? Yo recuerdo, y ahí lo cuento en el libro, en algún pasaje en el que aparece el pueblo, como los niños, cuando sonaban las campanas, entonces, bueno, una de las curiosidades que tenían era ir a la casa de la persona que había muerto y contemplarla, y eso formaba parte de su curiosidad, ¿no? Sin embargo, actualmente a los muertos les hemos borrado absolutamente del mapa, ¿no? Pero los muertos están ahí, están en nuestro corazón, y cualquiera que haya perdido a un ser querido sabe hasta qué punto ese ser vive en su interior, vive en su pensamiento, vive en lo más íntimo de sí mismo, ¿no? Entonces, hay que dialogar con ellos, hay que escucharlos. Entonces, la literatura es uno de los pocos territorios en los que todavía los muertos siguen vivos, los muertos siguen llegando a nosotros y nos pueden seguir contando cosas, ¿no? Y de hecho, tú fíjate, una biblioteca, en el fondo, ¿qué es? Es una especie de reunión de fantasmas, porque la mayoría de los escritores que han escrito esos libros ya están muertos. Y sin embargo, al abrir sus libros, seguimos escuchando sus voces. Y al escuchar sus voces, les estamos recuperando a ellos, ¿no? Gustavo decía al principio de la presentación, no sé si con acierto o no, que era la 25ª obra que presentas. No sé si andas metido ya en la 26ª o... Sí, bueno, no llevo contado los libros, ¿no? Pero no creo que sean tantas novelas. Lo que pasa es que ahí habrás contado libros que no son novelas. Sí, claro, no sé, pero no he contado nunca, porque me acompleja un poco, porque pienso que son demasiados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, esto se ha convertido en una especie como de adicción de la que no puedo prescindir, ¿no? Contar historias. Y claro que sí, contar, sobre todo, fíjate, mientras estás escribiendo un libro es un refugio, es un lugar a donde ir, ¿no? Entonces lo que me sucede cuando termino un libro es que me quedo sin ese lugar. Y entonces no sé qué hacer ni con mi vida, ni con mi tiempo, ni nada. Entonces tengo inevitablemente que crearme rápidamente otro lugar a donde ir, pues para poder estar mínimamente sereno. ¿Y a qué lugar vamos a ir ahora? Bueno, sí, ya está más o menos, en fin, ya le tengo localizado. Ahora tengo que frecuentarle con un poquito más de paciencia. Bueno, pues esperaremos que quieras pasar por aquí para darnos más detalles cuando lo tengas más frecuentado. Gustavo Martín Garzo, ha sido un placer charlar contigo aquí en El Ojo Crítico. Ya saben que pueden encontrar esa carta cerrada en Lumen. Y lo dicho, hasta pronto, Gustavo. Muchas gracias y vendré cuando queráis. Hasta luego.